Muy buenos días, mis hermanos. Qué bueno es el Señor, amén. Y damos gracias al Señor por todos estos anuncios. Somos una iglesia que para la gloria de Dios nos estamos moviendo, ¿verdad? Ayer tuvimos actividades eh, de parte de exploradores, estuvieron en su caminata. Luego los jóvenes también estuvieron allí, estuvieron acá, perdón. Y qué bueno cómo está el grupo de los jóvenes invitados cada 15 días. El próximo es ¿qué día? El 15 de abril. Me dice una voz potente por allá atrás. Y no olvidemos también los bautismos. Usted que no se ha bautizado y quiere, ya pronto vamos a empezar los bautismos dirigidos por nuestro hermano Fernando Sánchez. Las inscripciones es en la oficina. Amén. Vamos a estar hablando hoy sobre la entrada triunfal del Señor Jesucristo allí a Jerusalén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas capítulo 19, versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén el Señor Jesús, y aconteció que llegando cerca a Betfagé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Este es uno de los eventos que está en los 4 evangelios. Generalmente no todos los eventos que ocurrieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo son registrados igualmente por los 4 evangelios. Uno de ellos también fue el bautismo, porque son eventos que el Espíritu Santo quería que nosotros profundizásemos un poco más allí en la vida y lo que significaba este acontecimiento grande en la obra, en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Algo bien importante sucedió, no solo para aquellos que estaban alrededor, sino también a lo largo de la historia, para que podamos comprender la trascendencia, la divinidad, la importancia de lo que el Señor hizo allí, empezando esta semana que lo conocemos como la Semana Mayor. Hoy se conoce también como el Domingo de Ramos, tradicionalmente. Y vemos que el Señor mismo entró en Jerusalén, entrado en un pollino, el cual ningún hombre había montado jamás. Los discípulos dice que extendieron sus mantos, los pusieron allí y extendieron sus mantos para que el Señor pasaba. Y las multitudes salieron a dar la bienvenida y tendieron sus mantos y alababan a Dios y lo glorificaban. Las personas lo aplaudían y lo adoraban como el Rey que viene en el nombre del Señor Jesucristo. Pero como todo en la vida del Señor Jesucristo, ningún evento escapó
a lo que estaba escrito de él en el Antiguo Testamento. Algunos eruditos hablan de más de 300 profecías, otros dicen 350, 400, hasta 450 profecías. Dice que se cumplió en la vida, en la obra, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él les decía a los judíos allí: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo estaba escrito en cuanto al Señor Jesucristo, desde su concepción, que iba a ser por medio de una virgen, su nacimiento, su vida, su huida a Egipto, su crianza en Galilea, su muerte, su resurrección. Todo estaba escrito en cuanto al Señor Jesucristo. Este evento de la entrada triunfal no estaba ajeno a esto. Unos 450 o 500 años antes, el profeta Zacarías, escribiendo allí en su libro, en Zacarías 9:9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Y es fácil ver aquí ese contraste. Un rey que vendría, pero como justo, como salvador, como humilde. No un rey que vendría montado en ese caballo blanco o negro, fuerte, un corcel grande, imponente. No, sino sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. 450 años antes ya estaba profetizado. Al Señor no se le escapa nada. Dios es un Dios que conoce todo. Dios conoce nuestras vidas. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios también, así como escribió estas profecías al Señor Jesucristo, también tiene un plan para nosotros. ¿Sabe usted eso, mi hermano? También tenemos otra profecía en Daniel 9:25. Allí Daniel, en medio de la cautividad, había sido llevada toda la nación hebrea por causa de su pecado, por causa de desobedecer la ley de Dios, por causa de oprimir a los pobres, por causa de no cumplir con el año sabático. Todo esto fue acumulándose a lo largo de tantos y tantos años. Y Daniel, estando allí, le dice: Señor, mira, tu profeta, tu voz, aquel gran profeta Jeremías que les dijo: van a estar cautivos 70 años. Y Daniel estaba orando allí con el Señor, orándole al Señor. Daniel, un hombre que tuvo un ministerio tan extenso, fue llevado cautivo tan jovencito, y allí en el imperio babilónico Dios le da esa visión del fin del mundo, y entre la visión le da esta profecía en Daniel 9:25. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, Jerusalén había sido destruida, sus muros habían sido destruidos, el templo había sido arrasado, todo había sido llevado a Babilonia, pero después vendría otro imperio, y Ciro vino el nuevo imperio, y estaba allí, y ese nuevo imperio iba a dar la orden. Dice: desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Esta es la profecía. Más de 530 años el Señor había escrito que Él vendría, que se iban a cumplir las 69 semanas. Dice: habrá 7 semanas y 62 semanas. Dice: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Falta una semana por cumplirse. Esa semana se cumplirá aquí en la tierra con la tribulación y la gran tribulación, que habrá sufrimiento cual nunca
ha habido jamás. Más de la tercera parte de la humanidad va a morir. Estamos hablando que en 7 años van a morir por causas de desastres naturales y por el juicio de Dios más de 2.300 millones de personas. Ese es el juicio que vendrá, porque Dios siempre está en control. Dios conoce los tiempos, Dios conoce nuestras vidas. Él nos vio desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe que Él ya sabía su nombre? Él ya conocía su nombre. Él tiene un propósito para su vida. Él tiene un propósito para mi vida. Dios está en control. El Señor mismo, el Señor Jesús conocía todo. Él demostró su divinidad aquí en este corto pasaje, en estos versículos. Él envió a 2 de sus discípulos. Él tenía autoridad. Él conocía que allá en la otra aldea había un pollino. ¿Qué sabía él de eso? Porque él era Dios. Él tenía también al Espíritu de Dios que le daba toda la información. Él, como Dios, conocía allí el Señor Jesucristo, y dice, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo. Recordemos, a veces se nos olvida que no había ni televisión, ni internet, ni nada de eso. Es como decir, conocer qué está sucediendo ahorita en otro barrio, qué está sucediendo en otro país, qué está sucediendo, por ejemplo, ahorita en Faca. No sabemos, pero Dios sí lo sabe, ¿verdad? Todo. Y él conocía eso. Conocía también que los dueños deberían cuidar este animal porque era un animal valioso. Y dice, ¿qué van a hacer con ellos? Y entonces él les dice, díganle que el maestro lo necesita. ¿Estamos dispuestos nosotros, si Dios nos pide algo, a decirle que el Señor le diga, el maestro necesita eso, algo que tú tienes? Y entonces Dios sabía y puso también en el corazón de ellos que se dieran el dominio que él tenía, y los dejó usar. Dios conocía también que lo iban a alabar. Dios conocía que lo iban a glorificar. Dios conocía que lo iban a hacer rey. Todo eso, no a creer que lo cogieron de manera como de sorpresa. No, Dios, el Señor Jesús, conoce todo, mis hermanos. Y sabían también que ellos, en 8 días, estos que le estaban gritando, iban a estar en contra de él. Y sabían que ellos lo iban a querer hacer rey, pero no de la manera que Dios quería, sino un rey que los iba a librar de ese yugo. Dios conoce todo, mis hermanos. Dios conoce cada una de las cosas de nuestras vidas. Dice en Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y en este pasaje Dios está hablando de la gloria de Salomón, de los pajarillos, que Dios cuida los pajarillos. Y Dios dice, así que no temáis, y esa es la palabra para nosotros también en esta mañana. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y si Dios cuida de los pajarillos, ¿cómo no va a cuidar de nosotros, mi hermano? Ese es el Dios que conocía allí, que le estaban alabando. ¿Y por qué de la celebración, mis hermanos? ¿Por qué de la celebración? Desde Moisés ellos no habían escuchado de una alimentación sobrenatural. Esa manera como Dios multiplicó los panes y los peces. Esa manera como Dios le dio alimentos. 2 veces dio eso. No habían escuchado hablar de alguien que caminara sobre el agua, de alguien que tuviera el control de los elementos.
alguien que hiciera esos milagros que el Señor hizo, de dar la vista a los ciegos, hacer oír a los sordos, andar a los paralíticos, limpiar la lepra, sanar los enfermos con una sola palabra. Aún alguien que tocó el manto sanó a esta mujer, mi hermano. ¿Cómo no iba a ser él el enviado de Dios? Debía ser el Mesías prometido. Y la gente lo recibía con alegría, con ramas de palma y entonando salmos en su honor. Los que habían presenciado la resurrección de Lázaro, ¿cómo decían? Vea, él fue el que resucitó, él fue el que resucitó. Claro, todos estaban allí alabando y glorificando al Señor. Pero sabe que lo de las palmas se había convertido a través del tiempo en un emblema nacional. Es más, en un emblema nacionalista, porque esto venía de allí, de los macabeos, de Simón Macabeo, que cuando expulsaron las fuerzas sirias de Jerusalén, fue celebrado con música mientras la gente agitaba las ramas de las palmas. Es que estaban viendo ellos un nuevo libertador del imperio que los tenía subyugados, que era el imperio romano. Dice también allí, si leemos la historia, que las hojas de palma aparecían en las monedas de los judíos rebeldes. Allí cuando los acuñaron en el periodo de guerras contra Roma. Entonces las palmas era un sinónimo de celebración de los judíos, un símbolo de liberación nacional o nacionalista, para que quitar ese poder extranjero opresor. También clamaban Hosana, que significa salva ahora, salva, concede la salvación. Y esto significa literalmente, pero después llegó a considerarse una alabanza, como está en el Salmo 118, 25. Gracias, mi hermano. Dice, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Ese era el Salmo 118, es parte del Jalel, que era el grupo de salmos que va del 113 al 118, que se cantaban con los himnos en la Pascua, que se iba a celebrar pronto. Yo me imagino al Señor Jesús cantando con sus discípulos estos salmos, del 113 al 118. Hermano, decía ser precioso. Y eso era lo que le cantaban al Señor. Es decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, y que se relacionaba con el Mesías, con la promesa que Dios le había hecho al rey David. Estaban entonando en honor al Señor Jesús los salmos que se cantaban regularmente en las celebraciones religiosas, mi hermano, pero lo estaban cantando no con el deseo de ser libres de su pecado, sino de ser libres de la opresión romana. Y temieron Herodes, temían Pilatos, también tenían miedo los sacerdotes. Todos tenían miedo porque Roma era implacable con aquellos que se rebelaban. Y eso sucedió en el año 70, cuando murieron tal cantidad de judíos y destruyeron la ciudad y destruyeron la nación, hasta el año 1948, cuando el Señor volvió a traer su pueblo nuevamente a la tierra de Israel, a formar esta nación. ¿Sabe qué? Desafortunadamente, mis hermanos, estos hombres y estas mujeres no comprendieron el verdadero sentido de la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén. Ellos querían a alguien que los salvara de Roma. Ellos creían que Jesús iba a ser el gran libertador. Por eso
les hablaron y les cantaban muchos hosanas, bendito el que viene, sálvanos ahora. Pero ¿sabe qué? Cuando ese Jesús no cumplió con las expectativas que ellos creían, esos mismos 8 días después estaban diciendo: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y a veces, mis hermanos, tenemos una idea falsa de lo que es el Señor Jesucristo, de lo que es Dios. Y al tener esas ideas falsas, al creer en eso, mis hermanos, cuánta gente llega a una iglesia, escucha el mensaje, pero teniendo esa idea incorrecta de lo que es Dios, de lo que es el Señor Jesús, de quién es el Señor Jesús, ahí los vemos nuevamente abandonando. ¿Qué fue lo que le pasó a Judas? Judas creía que el Señor Jesucristo era alguien que los iba a librar del yugo romano y nunca lo conoció verdaderamente. Así haya hecho milagros, así haya sido de la más entera confianza del Señor Jesús, porque uno le da el dinero, que maneje el dinero ¿a quién? A alguien de confianza. Judas no pudo decir que Dios le tenía aparte. No, él tenía una idea errónea y después tuvo remordimiento y después se ahorcó y después fue condenado porque él no se arrepintió. Algunas creencias erróneas de ese tiempo, y así en ese tiempo, así ahora pasa lo mismo. Número uno, ellos creían que el Señor Jesús era un líder político que los iba a librar del imperio romano. ¿Y cuántas veces, muchas veces se cree que Dios va a poner a alguien y que ese sí, con ese sí? No, hermanos, no olvidemos que el mismo Señor Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Y sabe cuáles eran sus servidores? ¿Cuántas legiones de ángeles enseguida hubieran venido y arrasado con todos, mis hermanos? Pero él voluntariamente fue a la cruz, él voluntariamente fue allí porque él quería establecer algo mucho más importante que las circunstancias políticas del momento. Él quiere darnos vida eterna, una vida abundante, algo que sobrepase esto que estamos viendo ahora, mis hermanos. Eso es lo que quiere el Señor. Algunos creen que Dios se preocupa solo por lo espiritual. Esta es otra creencia errónea. Ya van de un lado al otro. Dice, algunas personas creen que Dios no se preocupa por lo material, por su necesidad, por mi necesidad, por las cosas que afectan a cada uno de nosotros. Pero no es así tampoco, mis hermanos. Mateo 25, vamos allí a Mateo 25 rápidamente. Número 35, Mateo 25, 35 dice, desde el 34 leamos, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿quién es el que va a decir? El mismo rey, el Señor Jesús, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. ¿Fui qué? Forastero. A veces como que no nos gusta esa palabra por acá, ¿no? Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos preguntaron, pero Señor, nunca te vimos, ¿cierto?
¿Cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudos y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Mis hermanos, esto me confronta, pero estoy agradecido con el Señor. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y públicamente ahora quiero agradecerles a ustedes, mis hermanos, ustedes que ofrendan, ustedes que traen sus donaciones a este lugar. Dios lo sabe, hermano. Cuántas fundaciones se ayudan, cuántas personas se ayudan, misiones se ayudan acá, mi hermano. Y usted va a poder decirle: Señor, pero ¿cuándo te hicimos esto? Pero cuando usted da al Señor, Dios es el que le va a recompensar, mi hermano. Así es que sigamos ayudando. Dios no es solo alguien que se preocupa por lo espiritual, no, sino Dios también se interesa y quiere que nosotros nos interesemos también por el pobre o el desvalido. Algunos hacen como si no importara. Yo sé, allí en esta, cuando él descendía allí a Jerusalén, había algunos que ni le interesaría. Pero ¿y esto qué es lo que está pasando? Y muchas veces, aún hoy, la humanidad no le importa el mundo, la humanidad no le importa si Dios existe o no existe. Algunos creen que Dios, bueno, sí, Dios creó el mundo, pero no se preocupa por nosotros. Gran error, mis hermanos, porque Dios se preocupa por la humanidad, Dios se preocupa por usted y Dios se preocupa por mí. Juan 3:16 es tan claro ese versículo que lo sabemos todo. Dice: porque de tal manera, no hay manera de medirlo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, mi hermano. Ese es uno de los muchos versículos que podemos encontrar. Allí en 2 de Corintios 5:19 también dice: porque Dios estaba con Cristo, en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Es Dios el que ha buscado al mundo, es Dios el que ha buscado a la humanidad. Todas las religiones es tratando el hombre de buscar a Dios de una manera incorrecta, pero en el cristianismo sabemos que es Dios el que llega y va y nos busca y nos encuentra, mis hermanos. Dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y usted sabe que la paga del pecado es muerte, pero Dios no quiere tomar en cuenta eso, sino que dice: y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es un Dios que busca al pecador, es un Dios que mandó a su Hijo a pagar el precio por el pecado, porque usted sabe que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Dice: así que somos embajadores. Usted es un embajador, y el embajador es alguien de plena confianza del gobierno de turno. Un embajador no va a hablar lo contrario a lo que el que le envía dice o piensa. Es un representante de la nación. Dice aquí: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Sí ve que no es un Dios ajeno? No es un Dios por allí que está
No, 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 no. Ese Dios no es el Dios de la Biblia. Ese no es nuestro Señor Jesucristo. Pero sabe también, mis hermanos, que hay otros que creen y ven a Dios como un ser que solo existe para servir a los intereses humanos. Y tienen un Dios que es como el genio de la lámpara, mis hermanos. ¿Qué quiero? Fama, fortuna, una cosa o la otra. No, no, no. Ya vimos que Dios se preocupa por cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero es ese propósito de que vamos a poner al hombre arriba y que Dios sea el que le esté sirviendo a toda hora, y que creen que Dios está únicamente para servir al hombre. ¿Qué quiere, mijito? ¿Qué es lo que desea? Venga Cristo y va a ser millonario. Venga Cristo y nunca se va a enfermar. Venga Cristo y va a tener todo lo que su corazón desea. Eso mismo fue lo que le ofreció el diablo a Dios. Si postrado me sirvieres, me adorares, te daré todo los reinos de la tierra. ¿Quién le dijo a usted que Dios está para servirnos en cuanto capricho queramos? No, ese no es el Dios de la Biblia. Él es el Rey, Él es el Señor. Claro que quiere lo mejor para sus hijos, claro que sí. Y si Dios lo hace un millonario, gloria a Dios. Pero usted va a ser un canal de bendición a otros. Usted va a ser lo que acabamos de leer. Ir donde el más necesitado, ir y llevar el evangelio, ir y ser embajador para reconciliar al mundo con Dios. Mateo 6:33 dice claramente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, hablando de vestido, hablando de alimento, que es el contexto, dice: todas estas cosas os serán añadidas. Entrar, pero primero tiene que ser Dios, ponerlo en primer lugar. Baje al hombre, bájese de ese pedestal, bajémonos de ese pedestal, y en el primer lugar siempre debe estar Dios Todopoderoso. Algunos otros también creen en ese Dios implacable y castigador, que solo está esperando: usted pecó, ¡pah!, le envío un cáncer para que se arrepienta. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Quién le dijo? Se apartó, la ruina. Aunque sea le quiebro un pie para que se... No, hay gente que cree eso. Hay gente que cree eso, mi hermano. Pero se olvidan que el Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y grande en misericordia. Y en Juan 10:10 dice: el ladrón solo viene para qué? Matar, destruir. Pero yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y vida como en abundancia. Ese es nuestro Dios, mi hermano. Otros se van al otro extremo. Es que Dios es amor. Y Dios es amor. ¿Cuántos? Y como es Dios es amor, no va a enviar a nadie al infierno. Todos vamos a ser salvos, por un lado, por el otro. ¿No sabe que todas las religiones nos llevan a Dios? ¿Ya han escuchado eso? Y Dios, Dios es tan bueno. Pero olvidan que Él es juez justo y es fuego consumidor. Y Dios no dará por inocente al culpable. La única manera es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él llevó nuestro pecado, nuestra injusticia allí a la cruz del Calvario, y allá Él nos imputó su justicia y su santidad. Luego no es por nosotros, pero que va a haber infierno, va a haber infierno. Vamos otra vez a Mateo 25. El mismo Señor Jesucristo
le hizo la misma. Dirá también: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no le hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Estamos en esta vida para escoger, mis hermanos, a dónde queremos ir, si con el Señor o fuera del Señor. Algunos dicen: no quiero saber nada de Dios. Eso es lo que va a pasar en la eternidad. Usted no va a saber nada de Dios. Usted va a estar, bueno, no usted, el que no reciba al Señor Jesucristo en su corazón. Ya el tiempo se me ha pasado, pero quiero hablarles. Algunos creen que Dios solo habla por medio de los elegidos. Y entonces los elegidos es una religión. Hay alguna religión que dice: solo en esta religión hay salvación. No es en esta religión, solo en Cristo hay salvación, ¿verdad? Algunos hablan y dicen: solo en mi denominación o en mi grupo o en mi pastor. Porque es que si como él habló, o mi apóstol o mi profeta, oh Señor. Y es más, dicen algunos: no, es que Dios lo escogió, a usted lo escogió, pero los de este lado no los escogió. ¿Por qué? No, porque Él es el soberano. Un Dios que escoge a unos para salvación y a otros para condenación. Mi hermano, creer que Dios solo habla por una sola persona o por un grupo es un error, mi hermano. La palabra de Dios es clara. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Usted puede entrar al lugar santísimo, hablar con el Señor cara a cara. Deje de estar buscando intermediarios. Deje de creer que solo habla por determinada persona. Quitémonos esto de la cabeza, mis hermanos. El mismo Señor hablando dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Usted puede pedir, sabe pedir, pues pida y reciba, mi hermano. Usted puede buscar, pues busque al Señor y lo va a encontrar. Y si usted llama, Dios abrirá la puerta, mi hermano. Eso es el Señor. Y quítese por último esa idea de que Dios es un niño todavía, y hasta iglesias tienen y va cantidad de gente. No, Él no se quedó niño, Él creció, Él murió, pero también resucitó y está a la diestra de Dios Padre, y toda autoridad le fue dada. En estas fechas, por allá van a adorar a un señor caído el diablo. Él vive y reina por los siglos, mi hermano. Algunos inclusive adoran una parte del Señor, su corazón sagrado. No es su corazón, es todo su ser, todo. Él es bello, Él es hermoso, Él es el grande, es el Rey maravilloso. Algunos
Por estas fechas aquí en nuestra amada tierra van y adoran al Señor de los milagros en Buga. ¿Sabe cuánto de altura tiene esa escultura de madera? 1.33. Ese es el Señor de los milagros. Ese es el Señor de los milagros. No, ¿sabe cómo es el Señor? ¿Sabe cómo es el Señor, mi hermano? Oh, vamos a verlo allí. Vamos a verlo rápidamente, rápidamente. Señor. Y me volví para ver la voz de que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oros, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y allí en Apocalipsis 19, la visión que tuvo el apóstol Juan, dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas de poder, simbolizando el poder y el gobierno, y tenía en un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, usted puede estar allí, mi hermano, usted también puede estar allí, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Querían un conquistador, ya pronto vendrá el conquistador. Y dice: y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Dígalo conmigo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de señores. Si tenemos al Hijo, tenemos vida eterna. Si tenemos al Hijo, tenemos vida eterna, porque tenemos al Dios Todopoderoso. Pero el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no vendrá a vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Tenemos ese verdadero? ¿Tiene usted a ese verdadero Jesús? ¿Tenemos ese verdadero Jesús? Pues adorémosle a Él. Vamos a hablar, que sea Él el Rey. No, yo soy el Rey. Él es el Rey. Él es el Todopoderoso. Levante sus manos, mi hermano. Adore a ese Dios. Alabe a Dios. Glorifique a Dios. Bendiga al Señor en esta mañana. Tenga la visión de Dios que es, y la va a encontrar en la palabra. Es en la palabra, escudriñando su palabra. No a mi manera, es a la manera de Dios. Oh, ese Dios que nos ha hecho más que vencedores, porque Él es el que pelea por nosotros. Él es el que va adelante como poderoso gigante. Dígalo levante sus manos y dígale: cuán grande eres, Señor. Cuán grande eres, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Cuán grande. Oh, aleluya, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Eres Rey, Señor. Tú eres el Rey. Y vendrás ya no sobre un pollino, sino como Rey. Ya no como siervo. No,
No vendrás a regir con vara de hierro. Oh Señor, aleluya. No hay más grande, no hay Dios más grande. Cuán grande eres, Dios. No hay Dios más grande. Él es el Todopoderoso. Él y solo Él. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Aleluya, Dios. Aleluya. Dígale al Señor, Señor, de este día en adelante, sé tú el Rey en mi vida. Puede decir, déjese guiar por el Señor, déjese guiar por el Espíritu Santo y rindamos toda nuestra vida a Él. Dígale que mi espíritu, alma y cuerpo sean guardados para ti, Señor, y que tú gobiernes en mi vida y que sea canal de bendición para que muchos conozcan a ese Dios que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Dele ese aplauso al Señor.